Ya estamos la mayoría, sí, ya continuamos entonces. Nos hemos quedado justamente en el estado de resultados. El estado de resultados, un estado que me ayuda justamente a qué, justamente a determinar el rendimiento de la empresa. Dice, ¿Bien? ¿ahorita va a llamar la lista o el otro periodo? Otro periodo, al final de la clase. Ay, ay. ¿Le quiere decir? Tal vez, yo pensé que te has olvidado. No me Te olvido. estaba haciendo acordar, no. No, voy a llamar. Además que también me voy a dar cuenta de quienes están con el enlace que voy a subir al Moodle también. Ya. A ver, para recordar, ¿qué indicadores de rendimiento tenemos? ¿Qué indicadores de rendimiento podemos tener? El ROA. Ya, el ROA, eso. ¿Qué más? ROE, El ROE, eso. ROS, El ROS. Ahora son indicadores. ¿Qué significa ROA? Rendimiento sobre activos. ¿Ya? ¿Qué significa el ROS? retornos sobre ventas, ¿Y por qué se le dice retorno sobre las ventas? Y le colocamos ROS. ¿Por qué le Porque decimos está en ROS? inglés. ¿Por está en qué? Porque si es rotación, rendimiento sobre las ventas, tendría que ser ROP, ¿verdad? ROB. ¿Por qué le decimos ROS? ¿No sabe? Ya aquí vamos a aprender por qué le decimos ROS. ¿Por qué le decimos ROE? ¿Cuál es el ROE? Del patrimonio, ¿verdad? ¿Por qué le decimos ROE? En inglés, dice. Al que está en inglés, eso. Return on sale, quiere decir. Sí, eso, justamente. Ventas en inglés es sales, ¿no? El ROE, patrimonio, en inglés es equity. Justamente por esa razón, ¿ya? Lo bueno que ahora con la tecnología ustedes pueden averiguar eso muy fácil, así que tienen que tener en cuenta de siempre ir leyendo, no olvidarse, ¿ya? ¿Y cuáles son las razones de actividad? ¿Cuáles son las razones de actividad o de eficiencia también se les llama? ¿Qué razones de actividad podemos tener? Para no hacerlo largo, tenemos de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, de activos, de inventario. Eso vamos a verlo también. Ya, esas son las razones que provienen del estado de resultados. Luego también tenemos el estado de evolución del patrimonio, que me ayuda a interpretar todos los cambios que hayan incurrido con respecto al patrimonio, ¿no? Y su evolución a través del tiempo. Considerando que el patrimonio, como ya lo hemos explicado, tiene tres componentes, ¿no? El patrimonio al inicio, las variaciones, que pueden ser actualización o corrección de bienes de capital, lo que son la generación de resultados, o sea, las utilidades, ¿no? La constitución de reservas, ¿no? Reserva legal, reserva por revalor técnico, o lo que es el aumento o disminución del patrimonio, o perdón, del capital social. Del capital, puede ser capital social, capital accionario, que esos cambios van a dar el resultado del final del periodo. Entonces, ¿cuáles tengo? Actualización, ¿no? La generación de justamente resultados, pueden ser utilidades o pérdidas,
la constitución de reservas, la reserva legal, la reserva por resguardo técnico y las modificaciones que pueda sufrir el capital, ¿no? Nuevos aportes de capital, como también retiro del capital por los inversionistas. Esos son aspectos que influyen en nuestras decisiones. Luego, tenemos otro estado financiero muy importante, el estado de flujo de efectivo. Este estado de flujo de efectivo, como su nombre lo indica, es un estado financiero de tipo dinámico. Este estado financiero de tipo dinámico me ayuda a identificar estos dos aspectos fundamentales, los que ya hemos visto. Embolsos de dinero y desembolsos de dinero. Por hecho de otro modo, ingresos y salidas de el efectivo o equivalentes. Porque no todo es efectivo, sino puede haber equivalentes al efectivo, como lo son las cuentas bancarias o las inversiones de corto plazo en instrumentos corrientes, como un DPF, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a estudiar esos cambios que tiene y vamos a utilizar los ratios de operación, inversión o de financiamiento. ¿Y qué indicadores financieros surgen del flujo de efectivo? ¿Quién me puede decir? ¿Qué indicadores financieros surgen del flujo de efectivo? ¿Qué indicadores puedo yo establecer del ratio del flujo de efectivo? ¿El de operación? No. Los conocidos como ratios de cobertura. ¿Qué quiere decir? La capacidad que tiene la empresa para pagar sus obligaciones en el corto plazo, sobre todo las financieras. El banco, por ejemplo, utiliza el flujo operativo para tomar sus decisiones de darte o no crédito. Utiliza el flujo operativo. En base al flujo operativo, ella decide si te da, sí o no, un crédito, una entidad financiera. ¿Por qué? ¿Qué dijimos que era la actividad de operación? ¿Qué eran las actividades de operación? Los que normalmente... Aquellas actividades. Giro de la empresa. Lo que son giro del negocio, ¿verdad? Las normales, las que hacemos recurrentemente, ¿verdad? Las que estamos haciendo todos los días. Entonces, un banquero se fija cuánto dinero tú generas en tus actividades del día a día. ¿Y dónde veo eso? En el flujo operativo. Si este flujo operativo es negativo, no te va a dar crédito. Si es positivo, sí te lo va a dar. Pero ¿hasta qué monto te lo va a dar? Es la pregunta, ¿no? Hasta el monto que generas de dinero. Entonces, él no te puede dar flujo de caja más de lo que no vas a poder generar. Por eso también te pide proyección de los flujos de dinero, para saber que en un futuro tú tienes un plan para poder generar caja y pagar las deudas. Por eso también te piden muchas veces plan de negocio, flujo de caja proyectado, estados financieros proyectados, para que él pueda decidir si darte o no el crédito. Y esos son los ratios de cobertura. Como dice su nombre, coberturar nuevas deudas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque el banco tiene que cumplir un financiamiento, pero la empresa no puede quedar en estas dos situaciones. Una, que cuando el banco te prende un crédito, te genere estados de resultados negativos. ¿En qué sentido? Por el costo de la deuda, el interés. Porque al darte un crédito va a aumentar un nuevo gasto en tu estado de resultados, que se llama el interés. Entonces, si ese interés que tú le vas a pagar al banco, a la empresa le genera pérdidas, el banco no te va a dar crédito. Y dos, el banco, si te da un crédito, no puede generarte un flujo de caja operativo negativo. ¿Por qué? Porque no vas a poder pagar sino las deudas en el corto plazo. Y eso significa mora.
Entonces eso es muy importante estudiar también. Eso es otro indicador. Y lo que vimos, las notas a los estados financieros. ¿Qué son las notas a los estados financieros? Pues son explicaciones a los demás estados financieros que vimos anteriormente en forma narrativa y descriptiva y a través de cuadros anexos, ¿no? Entonces nos pueden explicar a través de narración la forma en la que describimos los hechos o incluir cuadros adicionales para explicar las partidas de los estados financieros, considerando también que un aspecto fundamental que se muestra en las notas a los estados financieros es la responsabilidad de la empresa en la elaboración de esta información. Y esta responsabilidad de mostrar estados financieros reales, en base a los cuales yo voy a tomar una decisión. Y acá les explico, pues, qué situaciones podemos tener, las que vimos en la unidad 2. Identificación de la empresa, forma legal de constitución, bases contables de elaboración, rubros significativos, ignoraciones o restricciones al balance general, hechos posteriores, inflación, posición al tipo de cambio, contingencias. Todo lo que hablamos. Estamos recordando. Por esto es algo muy importante que quiero que lo analicemos. Esto lo vamos a hacer un poquito más. Quiero que lo podamos analizar de mejor manera. Son los indicadores con respecto a qué? Con respecto a las relaciones que tienen las partidas entre sí. Fijámonos muy bien. Tengo algo muy importante. Tengo mis estados financieros. Aquí está el balance general. Aquí está el estado de resultados. Aquí está la evolución del patrimonio. Aquí está el flujo de efectivo. Y aquí están las notas. Los estados financieros no son independientes, sino están relacionados entre sí. ¿De qué manera? Los estados financieros, por ejemplo, el balance general y el flujo de efectivo están relacionados, como se fijan acá, con la relación de el flujo de dinero. Entonces, el flujo de efectivo alimenta al balance general. El estado de cambios en el patrimonio, el resultado que yo obtenga en el estado de cambios del patrimonio, va a alimentar los resultados que yo exponga en el balance general del patrimonio. El efectivo del flujo de caja o de efectivo se va a representar en el activo disponible. Los resultados que yo obtenga de las actividades durante toda una gestión se van a representar en el balance general. ¿Por qué? Porque van a causar un incremento o decremento, ya sean en las inversiones y la exposición que tienen en el patrimonio. Entonces, este resultado se va a expresar de manera que aumente o que disminuya, ¿qué? Justamente la posición. Porque recuerdan que dijimos que si tengo un resultado positivo en el estado de resultados, valga la redundancia, va a significar un aumento en los activos. Pero si por el contrario yo tengo un resultado negativo, va a efectuar una disminución del activo. Entonces, están estrictamente relacionados entre sí. Como también las notas a los estados financieros nos ayudan a explicar mejor qué es lo que sucede tanto en el balance general como lo que sucede en el estado de resultados. Y además, el estado de resultados brinda información para justamente la evolución del patrimonio.
Perdón. Entonces decíamos que cada una de las partidas tiene una relación entre sí. ¿Se dan cuenta? Entonces no son independientes. Tienen diferentes connotaciones entre sí. ¿Ya? ¿Se dan cuenta entonces cómo cada una de las partidas está interrelacionada? Y estudiar un juego completo de estados financieros, estudiarlos a todos en un conjunto, me va a generar información útil para la toma de decisiones y no dejarlas al azar. Ahora bien, para hacer una buena revisión, un buen examen de los estados financieros, lo que yo debo hacer es justamente hacer un análisis fundamental ¿a qué? A todas las relaciones que tenga nuestra empresa con, ya sea externos o aspectos internos de la organización. Aspectos externos como decía su compañera, acreedores, proveedores, inversionistas, clientes, el mercado, el país. Como aspectos internos, ¿no? Que son la eficiencia de nuestras operaciones, la forma de producción, las políticas de crédito, las políticas de manejo del dinero, las políticas de apalancamiento, en fin. Todas ellas van a formar un estudio integral de la información. ¿Y qué es el análisis de estados financieros en ese sentido? Es un conjunto de técnicas utilizadas para diagnosticar la situación y perspectivas de la empresa con el fin de tomar decisiones adecuadas. ¿Cuál es el aspecto más importante? Este de acá. Diagnosticar el presente, 1, y 2, el futuro de la empresa. Porque en base a conocer el presente yo puedo hacer una conclusión en base al futuro. Entonces, muy importante esto. Conocer la situación actual y en base a esa poder también predecir cómo va a ser mi situación en un futuro si yo mantengo las mismas políticas. Muy importante eso, no se olviden. En base a eso, entonces, yo necesito ¿qué? Necesito evaluar operaciones presentes y pasadas. ¿Esto qué son? Análisis vertical y horizontal. Como también hacer las proyecciones adecuadas en base a estimaciones y predicciones. Porque yo voy a definir en base al estudio de la situación actual cómo voy a proyectar el futuro de esta empresa. Es muy importante. Para poder determinar justamente cómo es su operación y su desempeño en un futuro. Entonces yo necesito conocer la situación presente y pasada a través del análisis vertical, el análisis horizontal y también de ratios financieros o razones financieras. Y también establecer en base a esa información presente las adecuadas estimaciones y predicciones para poder hacer una adecuada proyección del futuro. Y en base a esa proyección futura, yo poder tomar una decisión adecuada. Muy importante. Y esto va a comenzar justamente detectando fortalezas de la empresa y debilidades de la misma. Y lo que yo debo hacer es justamente establecer políticas para mantener esas fortalezas y establecer mecanismos de corrección para atacar a las debilidades. Es muy importante esto. Y eso es algo que vamos a conocer en los siguientes aspectos y técnicas que vamos a ir estudiando. Ahora bien, el análisis de estados financieros está compuesto de 4 puntos fundamentales que son el presente y uno que es el futuro. Actividades de análisis presente o histórico son el análisis del entorno.
el análisis del sector industrial, el análisis de la empresa y el análisis financiero. Esas son de tipo presente. Esas son de tipo presente. Y las que son de tipo futuro son las proyecciones financieras. ¿Ya? Las de tipo presente son el estado actual. En cambio, las de futuro son, como decíamos, las perspectivas del negocio. Por eso hablábamos en la unidad número 2 acerca de el principio de empresa en marcha. Porque en el análisis de estados financieros debemos considerar ese principio como fundamental al tomar una decisión. Tomar una decisión, establecer una conclusión, justamente en base a qué? En base a eso. En base a las perspectivas del negocio, a las perspectivas del futuro del negocio. Entonces es muy importante eso. Y eso se conoce como el análisis de la información cuantitativa y la información cualitativa. Cuantitativa y cualitativa. ¿Qué significa una información de tipo cuantitativa? Números, para hacerlo más sencillo. ¿Y una información de tipo cualitativa qué significa? ¿Qué significa una información de tipo cualitativa? Referente a las cualidades de la empresa. ¿Ya? O dicho de otro modo, características. Características del negocio. Números y características. Todo eso tengo que estudiar. No solamente el número, sino también las características del por qué salen esos números. Ahora comencemos con el análisis muy importante en ese sentido. Aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Vamos a hacer un pequeño paréntesis acá y vamos a abrir una diapositiva. Y aquí vamos a hablar análisis del entorno. Análisis del entorno. Vamos a comenzar con el primer punto, el análisis del entorno. ¿Qué entienden por el análisis del entorno? ¿Qué entienden el análisis del entorno? Características externas de la empresa, proveedores, clientes. No. Está bien lo que dices, características externas, pero Puede ser un estudio a todo lo relacionado concerniente con la empresa. no. Claro, está bien, o sea, toda la información tiene que estar relacionada con la empresa, eso no hay ningún problema. Pero, ¿qué más? ¿Qué más? Dígame, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, análisis del entorno. Analizar la competencia. No, eso no es análisis del entorno. Realizar un estudio en función a la competencia, a investigación de mercado, puede ser. No. Identificar factores de riesgo o oportunidades relacionadas a la empresa. Ya. No, tampoco. Análisis del entorno de la empresa. Las empresas... Tal vez que la empresa sea o tenga competitividad. No. A ver, les hago una pregunta. Las empresas son una isla
¿O funcionan dentro de otro sistema más grande? Funciona en un entorno más grande. Puede ser en torno a la economía, las políticas. Eso, justamente. Esas políticas, eso, el entorno, ¿qué se conoce? ¿Cómo se conoce? ¿Quién establece eso? ¿Quién lo establece? El país, ¿verdad? O sea, el país, no se Estado. olviden, ¿verdad? El Estado, ¿no? El Estado es muy importante en ese sentido que tengan en cuenta el país, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente, ¿ya? Las empresas funcionan en un sistema mucho más grande, o sea, este sistema mucho más grande se le conoce como el país, ¿no? Este país es el del entorno en la cual tú te vas a desempeñar. Por eso las empresas no son una isla. No son una isla que ustedes la van a considerar como si fuera independiente. No, sino que esta funciona dentro de un sistema mayor que es un país. Y ese país funciona dentro de otro sistema mucho más grande que es el planeta, ¿verdad? O sea, la globalización, ¿no? Eso es muy importante, no debemos olvidarnos que nosotros funcionamos dentro de un país y al funcionar dentro de un país debemos respetar pues lo que el país dice. Entonces nosotros funcionamos como empresa dentro de un país. Este país es un sistema grande, un sistema mucho más grande. Este país tiene muchas empresas. Entonces tu empresa solamente es un pequeño puntito dentro de ese sistema llamado país. O este país forma parte de otro sistema mucho más grande, que es la globalización. Entonces muy importante eso. La empresa forma parte de un sistema más grande que es el país. Y ese país, en nuestro caso, Bolivia, forma parte de otros sistemas que es el mundo, la globalización. Porque tampoco el país Bolivia es una isla, sino que depende de cómo funcionan los otros países, cómo estos funcionan. Es muy importante en ese sentido destacar aquello. Entonces, ¿qué tipo de análisis nosotros vamos a realizar para estudiar ese entorno de la empresa? ¿Qué análisis vamos a realizar? ¿Quién me podría decir? ¿Alguien que recuerde? El análisis no financiero. Está bien, el análisis no financiero. Este es un análisis no financiero, ¿verdad? El análisis del entorno. ¿Qué herramienta vamos a utilizar para hacer este análisis no financiero del entorno? ¿Qué herramienta vamos a utilizar? ¿Han escuchado y han debido escuchar? Lo vamos a colocar acá. Para estudiar el entorno, que es parte del análisis no financiero, vamos a utilizar la herramienta
el análisis pestal. Vamos a utilizar el análisis de tipo pestal. Vamos a colocarlo acá arriba. Análisis pestal. ¿Qué es el análisis pestal? El análisis pestal es una herramienta que nosotros vamos a utilizar para estudiar el entorno de la empresa. Las siglas pestal, ¿ya? Significan justamente las palabras, ¿no?, relacionadas con aspectos políticos, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto tecnológico, el aspecto ya legal, aspectos medioambientales, ¿no? Entonces, todos estos aspectos económicos se les conoce como el análisis pestal, ¿no? Justamente esas son las siglas de pestal. Aspectos, vamos a colocar acá, con el color azul, políticos. Vamos a colocar la P de otro color para que se den cuenta. Políticos. La E, aspectos económicos. Aspectos sociales. Aspectos tecnológicos. Aspectos ambientales. Y el último, legales. Tengo entonces el análisis pestal, ¿no? El análisis pestal es un análisis del entorno general. El entorno general, o sea, lo que todas las empresas viven. Eso es el entorno general, en donde todas las empresas están ahí. Ese es el análisis pestal. ¿Ya? El entorno general. Lo que todas las empresas, estos aspectos políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales y legales, todas las empresas los van a conocer y todas ellas los van a vivir. Entonces, por eso decimos que es un aspecto de tipo general. Cuando hablamos de tipos políticos, ¿a qué aspectos hago referencia? Cuando hablo de aspectos políticos, ¿qué creen? ¿Qué aspectos creen que hago referencia dentro de justamente nuestro análisis? A las normas que nos debemos regir. ¿Ya? ¿Qué más? Al ¿Qué más se les gobierno, ocurre? Al gobierno, ¿ya? ¿Qué más? a las tendencias electorales tal vez, o No. políticas gubernamentales. Eso, a ver, antes de seguir avanzando, ¿qué entienden por política? ¿Qué entienden por política? ¿Es una herramienta de estrategia? No. En política sí tienes en parte razón, pero no completa. Para no hacerlo largo, una política es una forma de hacer algo. O sea, una estrategia de cómo hacer algo, una idea de cómo hacer algo. Por eso a los políticos se les dice así, políticos. Porque ellos buscan en su modo de pensar el cómo administrar una nación o un territorio. Por eso le dicen política, es su forma a través de la cual van a manejar los recursos.
Muy importante. Entonces, para darles un ejemplo, porque esto atienda muy bien, porque esta va a ser su tarea para la siguiente clase. Cuando hablamos del aspecto político, ¿qué aspectos hacemos referencia si hablamos justamente de estrategias de manejo de una nación, de un país? ¿Qué aspectos creen que hacemos referencia? Uy, salenteado. ¿Qué aspectos creen? Aspectos diplomáticos entre países primeramente. ¿Ya? Impuestos. Esa es política fiscal. Ya, en los impuestos. Para ustedes que ya son técnicos superiores, la mayoría, ¿es lo mismo decir impuesto que tributo? No. ¿Cuál es la No es diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre impuesto y tributo? Impuesto. Tributo es un importe. ¿Y el impuesto? Obligaciones. No es lo mismo. Ya, impuesto, volviendo de la sesión les explico la diferencia. Ya. 5 minutos, 10 minutos chicos, a las 8 nos conectamos. 10 minutos para que vayan a cenar, tomen agüita, vayan al baño. Y yo también voy a hacer lo mismo. 8 en punto conectamos. Gracias. Listo, chao, chao. Nos conectamos en 10 minutos, cierro la sesión.